Energía geotérmica. Las fuentes de energía geotérmica han sido utilizadas desde el tiempo de los romanos en aplicaciones terapéuticas, usos domésticos e instalaciones para el ocio como lo fueron los balnearios. Los maoríes utilizaban vapor geotérmico para calefacción, cocina y fuentes de agua caliente para el baño, lavado y aplicaciones sanitarias. A partir del siglo XIX, gracias a la evolución de la tecnología y los materiales, se llevaron a cabo perforaciones que permitieron localizar rocas muy calientes que llevaron a pensar en la utilización de este calor en la generación de electricidad. La primera central eléctrica que utilizó energía geotérmica fue instalada en 1904 en Larderello, Toscana. En la actualidad genera más de 400 megavatios eléctricos. La segunda central eléctrica de transformación de energía geotérmica fue instalada en 1950 en el campo Wairakei, Nueva Zelanda. Posterior a esta, en 1960 se instaló la central del campo de los Geyser en el norte de California, cuya capacidad de producción es de 2.800 megavatios. Desde entonces, otros países ubicados en zonas con actividad volcánica o tectónica han implementado el uso de este recurso energético, impulsando el desarrollo de la tecnología necesaria para hacer más rentable la producción de esta fuente alternativa de energía. Origen y características de la energía geotérmica. El flujo de calor que emana la Tierra nace a raíz de la diferencia entre la temperatura que existe entre el núcleo interno y la superficie de la Tierra. El núcleo interno está formado por níquel y hierro, alcanza una temperatura de más de 4.000 grados Celsius y conserva su estado sólido debido a las elevadas presiones que hay en esta profundidad. Se habla de una profundidad que va de 5.150 a 6.370 kilómetros. Este está rodeado por el núcleo externo, al cual llega el calor por conducción. Entre los 2.900 kilómetros y los últimos 30 kilómetros que corresponden a la corteza, se encuentra el manto. Este está formado por magma fundido a temperaturas de 1.000 grados Celsius. Las propiedades físicas de las diferentes capas de la Tierra cambian con la profundidad a las que éstas se encuentren. Generalmente, propiedades como la velocidad de propagación de ondas sísmicas y la densidad dependen de la temperatura, de la presión o de la composición de estas zonas. El gradiente de temperatura que existe entre el manto y la corteza permiten los procesos de transporte de calor por difusión y convección de magma fundido, lo que conlleva a que importantes cantidades de energía calorífica lleguen a rocas y a acuíferos cercanos a determinados puntos de la Tierra, que es donde se obtienen los recursos necesarios para dar origen a los sistemas geotérmicos. Clases de regiones geotérmicas. Las regiones geotérmicas suelen clasificarse en 3 categorías según la entalpía, es decir, el contenido de calor termodinámico, las cuales son hipertérmicas o de alta entalpía. Son aquellas regiones geotérmicas en las que los gradientes de temperatura oscilan entre 80 a 100 grados Celsius por kilómetro y en las que se puede acceder a agua caliente o vapor a temperaturas de 150 a 200 grados Celsius, generadas por contacto entre un acuífero y rocas próximas a la superficie. Estas zonas suelen encontrarse próximas a áreas de actividad volcánica o a los bordes de placa. Semitérmicas o de entalpía media. Son aquellas regiones geotérmicas en las que el gradiente de temperatura varía entre 40 y 80 grados Celsius por kilómetro y en donde pueden encontrarse fuentes de calor a temperaturas de hasta 100 grados Celsius, no aptas para la generación de electricidad, pero que permiten la utilización de los recursos térmicos para suministrar calefacción y agua caliente a zonas habitadas cercanas a la región y calor para procesos agrícolas o para procesos de secado y precalentamiento en ciertos procesos industriales.
El calor se extrae accediendo a acuíferos naturales calientes o fracturando rocas secas calientes. Y las normales o de baja entalpía, que son aquellas zonas geotérmicas en las que los gradientes de temperatura son inferiores a 40 grados Celsius por kilómetro y en las que el flujo de calor en la superficie es del orden del valor promedio. De estas zonas difícilmente se puede extraer energía a precios competitivos. Física de los recursos geotérmicos. Para que la energía geotérmica sea aprovechable, no solo es necesario que exista un flujo de calor o un gradiente geotérmico anómalo, sino que también tiene que existir un agente que extraiga dicho calor. Este papel lo desempeña el agua subterránea que se encuentra en acuíferos o sistemas hidrotérmicos. Los recursos geotérmicos, para ser susceptibles de explotación, deben poseer tres tipos de características físicas. Primero, debe existir un acuífero al que se pueda acceder por medio de sondeos. Estos acuíferos están formados generalmente por rocas porosas que pueden almacenar agua y a través de los cuales también puede fluir el agua. Segundo, debe tener una cubierta de roca que retenga el fluido geotérmico. Y tercero, debe contar con una fuente de calor, como por ejemplo granito en cristalización. Formas de explotación de recursos geotérmicos. La obtención de calor de fuentes geotérmicas de distintas clases de entalpía se realiza mediante métodos como la circulación geotérmica natural, en la cual las aguas de lluvia se filtran hasta alcanzar acuíferos en contacto con focos calientes y allí se calientan, pasando a formar vapor seco o bien mezclas de vapor y líquido o agua caliente. Este suele ser el origen de los geysers. Los sistemas ígneos calientes, mediante los cuales se aprovecha el calor proveniente de magma semifundido que se solidifica para formar lava. Existe ya una planta de producción de energía eléctrica a partir del vapor de agua producido de este modo en Hawái. Y la fractura de roca seca caliente, mediante la cual se realizan perforaciones en intrusiones graníticas que hayan almacenado calor proveniente del flujo térmico de fondo y de desintegraciones radiactivas durante millones de años. Estas perforaciones pueden alcanzar profundidades de más de 3.000 metros. A menudo, tras hacer un primer pozo, se bombea agua hacia el fondo hasta que alcanza presiones tan elevadas que son capaces de fracturar la roca. Esta forma de perforación se le conoce como hidrofracturación. Varios cientos de metros por encima del denominado pozo de inyección se abre un pozo de producción que recoge el agua calentada a través de las diversas fracturas y la eleva hasta la planta de producción. Técnicas de extracción y explotación de recursos geotérmicos. La tecnología que se debe escoger para generar electricidad depende de la presión, de la temperatura a la que se encuentra el fluido, de la salinidad y de los gases que contenga el fluido. Actualmente existen 300 instalaciones de generación de electricidad a partir de recursos geotérmicos de vapor a alta presión, las cuales son: planta eléctrica que funciona con turbina de vapor seco de un solo ciclo. Esta técnica aprovecha recursos térmicos formados por vapor seco no contaminado por agua líquida, a temperaturas entre 180 y 185 grados Celsius y presiones de 0,8 a 0,9 megapascales. En ciertos casos se explotan recursos con vapor a temperaturas entre 300 y 350 grados Celsius y presiones de más de 1 megapascal, lo que permite una mayor eficiencia en la producción de electricidad. Central eléctrica a partir de vapor producido por evaporación súbita de salmueras. En esta técnica, el fluido que llega a la planta puede estar formado por vapor húmedo, por una disolución acuosa, o bien al ascender sufre una evaporación súbita en el pozo de extracción a causa del descenso de presión. Si llega vapor húmedo antes de entrar en contacto con la turbina,
se somete a un proceso de separación del agua. Central eléctrica de ciclo binario. Esta central trabaja con una turbina que puede funcionar a partir de vapor de un líquido con una alta presión de vapor como el isobutano o el pentano. En este esquema de explotación, la salmuera geotérmica se bombea manteniendo la presión a la que se encontraba en el acuífero y se le pone en contacto por medio de un intercambiador de calor con el líquido a evaporar, el cual, al ser de elevada presión de vapor, produce presiones suficientes sobre los álabes de la turbina como para generar electricidad. Finalmente, la salmuera, tras perder parte de su calor, es reinyectada. Y la central eléctrica por doble evaporación súbita. En esta técnica, la salmuera geotérmica llega a un primer depósito a baja presión, donde sufre un proceso de evaporación súbita, y el vapor mueve una primera turbina. El líquido no evaporado pasa a un segundo depósito a más baja presión, donde pasa por una segunda evaporación. Este vapor, junto con el expulsado en la primera turbina, acciona una segunda turbina. De este modo se incrementa la producción de electricidad, evitando altas inversiones a diferencia de una planta binaria. Usos directos de energía geotérmica. En zonas donde se explotan recursos geotérmicos para producir electricidad, también se usan estos recursos directamente en procesos industriales y agrícolas para calefacción y agua caliente, en áreas residenciales y también en zonas turísticas y en instalaciones sanitarias como los balnearios. En otras zonas se recurre a la explotación de los acuíferos situados en cuencas sedimentarias en los que se encuentran recursos de baja entalpía, bajo procesos para la perforación de pozos menos complicados que los usados para llegar a recursos de alta entalpía, debido a que la temperatura y la presión en el acuífero son más bajas. Impactos medioambientales asociados a la utilización de recursos geotérmicos. La preparación de lugares donde se pretende instalar la estructura para la explotación de energía geotérmica genera influencias negativas sobre el medio ambiente, como lo es el ruido producido durante la perforación de pozos y la eliminación de los fluidos empleados en la práctica. A largo plazo, la explotación de recursos geotérmicos puede producir hundimientos del terreno, sismos o, más frecuentemente, dar lugar a escapes de gases nocivos. Los impactos medioambientales más importantes provienen de la emisión de los gases no condensables, que se emiten mezclados con el vapor. Los componentes principales de estos gases son el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, y en menor proporción el dióxido de azufre, el hidrógeno y el metano.